Hola, y como siempre, bienvenido a las 3:33. Continuamos con esta serie de videos acerca de el iceberg posting de Mesoamérica y de la conquista. He recibido algunas preguntas, comentarios sobre la publicación original en la que he estado haciendo este recuento, así que al final de esta tercera parte voy a compartirles la publicación original sobre la cual me he estado basando para hacer esta jerarquización. Solo hay que aclarar que hay algunos temas que no he encontrado mayor información o que creo que son redundantes para haberlos tratado, y en lugar de ellos pues traté algunos otros temas que también creo que merecen ser hablados de la misma manera en la que estamos discutiendo estos puntos. Las visiones de Moctezuma. El antepenúltimo tlatoani, a quien le tocaron las noticias de la llegada de extraños sujetos que desembarcaban de extraños artefactos en las aguas del Golfo de México, y a quien le tocó recibir y hospedar a estos inesperados visitantes por la puerta grande en el corazón de su imperio, acto por el cual la historia lo juzga de cobarde o ingenuo por haber actuado de esta manera con los españoles. No cabe duda de que las reacciones de Moctezuma ante el encuentro con la expedición de Cortés es un tema que ha generado el debate y la investigación por tratar de entender esta conducta del emperador, el cual, para tratar de ser justos con él, su elección para subir al trono en primera instancia obedeció a la necesidad de tener un tlatoani que fuera el polo opuesto de su antecesor, el temerario emperador Ahuitzotl, quien durante su mandato se vivió un reinado excesivamente violento, por lo cual, cuando el Consejo de Sabios eligió al nuevo monarca después de la muerte de Ahuitzotl, ellos optaron por la opción de un perfil tranquilo, un monarca que no gustase de luchar y que se enfocase su reinado a otras cuestiones, por ejemplo, el culto a los dioses o a las artes, actividades que eran del gusto entero de Moctezuma, además de que él, antes de asumir el cargo, fungía como sacerdote del Templo Mayor, y al momento en el que él ascendió al trono, se dice que Moctezuma se hallaba barriendo las escaleras del templo que tenía a cargo, por lo cual su ascensión al trono fue emulando a la diosa Coatlicue, cuando ella, barriendo las escalinatas de un cerro, quedó embarazada de Huitzilopochtli. Moctezuma, semanas previas y durante el traslado de los españoles hasta la ciudad de Tenochtitlan, fue víctima de señales que auguraban el trágico desenlace que se cernía sobre él, así como del resto de los aztecas. Entre estas señales se encuentra la ocasión en que un hombre de 2 cabezas fue capturado y llevado a su zoológico. Cuando el tlatoani lo visitó, la criatura se soltó de sus captores y se abalanzó con bastante violencia hacia Moctezuma, solo para derribarlo y hablar algo en un lenguaje ininteligible, y después se desvaneció ante la vista estupefacta de todos. Días después, un misterioso anciano fue sorprendido dentro del palacio del emperador. Este fue capturado y encerrado. En la prisión, el tlatoani pidió verlo y con él sostuvo una charla en donde ese hombre le puso al tanto del desembarque de los españoles. Le describió el aspecto de las naves, las armas, los caballos y las características de los españoles, reforzando con ello la suposición de que muy probablemente se trataba del profetizado retorno de Quetzalcóatl, lo cual solo significaba el fin. Sin embargo, lo que extraña también era el aspecto de aquel anciano, el cual se dice que era una persona de piel negra, sin dientes y sin dedos, tanto en las manos como en los pies. Y el día siguiente de la entrevista que tuvo con el tlatoani, también se dice que aquel anciano desapareció sin que nadie lo volviese a ver. Los olmecas provenían de Atlantis. Los olmecas fueron la primera civilización de Mesoamérica que ha dejado tras de sí evidencia de una gama increíble de conocimientos que incluso ni las civilizaciones del viejo mundo contemporáneos a ellos habían logrado desarrollar, como el pueblo olmeca.
Entre esos avances encontramos la capacidad de este pueblo para alterar las condiciones del terreno donde construían, ya que se ha encontrado evidencia de cómo ellos de forma artificial adaptaron enormes extensiones de tierra de los exuberantes bosques tropicales de Tabasco y Veracruz para formar planicies artificiales a prueba de inundaciones o de sumisiones. Y en aquellos terrenos fue donde construyeron sus pirámides, muros bellamente decorados y donde colocaron aquellas colosales cabezas de las cuales también se sabe que trasladaban la piedra para esculpirlas desde distancias enormes. Los olmecas fueron la primera civilización en practicar la apicultura. Tenían sofisticados sistemas de riego para sus cosechas y también domesticaron a cierta fauna para consumo o como compañía. Pero uno de los avances que más deslumbra por parte de los olmecas es que probablemente ellos tenían nociones del magnetismo, incluso anteriores a las de Tales de Mileto, el sabio de la antigua Grecia a quien se le atribuía ser la primera persona que habló sobre el magnetismo en ciertos minerales. Pues bien, a raíz del descubrimiento de barras magnetizadas en la zona arqueológica de San Lorenzo en Tabasco con más de 3.400 años de antigüedad, es como se han levantado sospechas acerca de que los olmecas pudieron ser los primeros en descubrir estas cualidades, ya que incluso se está investigando propiedades magnéticas en algunas esculturas conocidas popularmente como los barrigones. Dichos estudios están a cargo de investigadoras del MIT, de Yale y de Harvard. Otro artefacto de aquella civilización que intriga a los arqueólogos son el descubrimiento de platos o especies de espejos, los cuales también cuentan con propiedades magnéticas. Aunque dada la forma de este utensilio, algunos teorizan que los olmecas pudieron utilizar esta herramienta como una brújula, por lo que de comprobarse serían ellos y no la cultura china en haber descubierto esta tecnología por primera vez. Estos avances tan prodigiosos en tecnología, aunado al misterio sobre el origen y el fin de los olmecas, o el que no se conozca el idioma que hablaban, son puntos sobre los que algunos teorizan que este pueblo pudo provenir de sobrevivientes de la mítica Atlantis. Aparte que quienes teorizan este origen se basan en que el pueblo olmeca, por estar ubicado en la costa del Océano Atlántico, corresponde también a la ruta que siguieron los sobrevivientes de Atlantis cuando lograron llegar a las costas de Tabasco y Veracruz, lugar donde empezaron de nuevo. La muerte de Cuauhtémoc. En las entregas previas hemos hablado sobre el fin de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Desde esa fecha y hasta el 28 de febrero de 1525, el último monarca azteca fue un prisionero de Hernán Cortés, el cual trató por todos los medios de hacerle hablar acerca de dónde quedaron los tesoros que él quiso llevarse cuando huyó de Tenochtitlan en 1520. Pero Cuauhtémoc, a pesar de que fue vilmente torturado, nunca mostró debilidad y nunca develó qué pasó con ese tesoro. Previamente mencionamos sobre uno de los probables lugares donde pudo quedar todo ese oro, siendo la misma calzada de Tacuba uno de esos sitios. Hay quienes creen que el tesoro quedó oculto en las cuevas del Cerro de la Estrella en la alcaldía de Iztapalapa, o en las grutas del llamado inframundo en el cerrillo del bosque de Chapultepec. Hay quienes creen que el tesoro puede estar más bien oculto en las grutas de la Estrella al sur de la Ciudad de México, o que incluso Cortés ya sabía dónde estaba el tesoro, pues a otro noble, angustiado por los castigos que sufría Cuauhtémoc, se le escapó decir que el tesoro había sido llevado a la legendaria Cíbola, y Cortés, desesperado por no saber en dónde buscar aquella ciudad y también como medida de prevención, finalmente ejecutó al último monarca, ahorcándolo y dejando su cuerpo en alguna parte de las selvas de Honduras. La ciudad de Cibola y Quivira. Según la leyenda, Cibola y Quivira serían dos de las fantásticas 7 ciudades que habrían sido fundadas por unos obispos que supuestamente huyeron desde la península ibérica cuando ésta caía en manos de los árabes. En la versión original del relato, los obispos eran portugueses que habían salido desde la ciudad de Oporto y se habían establecido en una isla o tierra ubicada al oeste, cruzando el mar, donde cada uno habría fundado su propia ciudad. Posteriormente los españoles popularizaron otra versión de los hechos, donde los 7 obispos eran más bien españoles, originarios de Mérida, los cuales habían escapado de la península en el año 713. Tras la conquista de México,
comienza a circular rumores sobre la existencia de otros imperios ricos y poderosos ubicados al norte del continente. Los aztecas afirmaban también que el oro utilizado en sus monumentos provenía de aquellas regiones, eso sin contar que por allí también se ubicaba su tierra de origen, la mítica isla de Aztlán. La leyenda medieval de las 7 ciudades comienza a fusionarse con la historia del Nuevo Mundo cuando los 4 náufragos de la fracasada expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida difunden en México el rumor sobre la supuesta existencia de grandes ciudades ubicadas al norte del virreinato. Uno de los sobrevivientes de aquella saga fue Alvar Núñez Cabeza de Vaca, el cual escribió un libro llamado Naufragios y Comentarios, en el cual narraba la larga travesía a pie que habían realizado desde Florida hasta las costas de Sinaloa, atravesando todo el desierto de Sonora. Otro de los supervivientes de esta expedición fue un esclavo negro llamado Esteban, conocido popularmente como Estebanico. El virrey de aquel entonces, Antonio de Mendoza, decidió comprobar la veracidad de la historia, por lo que organizó una expedición de reconocimiento dirigida por el fraile franciscano Marcos de Niza. Estebanico formaría parte de dicho contingente sirviendo como guía y en varias ocasiones solía adelantarse a los expedicionarios para informar al fraile sobre todo lo que había más adelante, confirmándole en una de estas avanzadas que había vuelto a escuchar rumores sobre aquellas grandes y poderosas ciudades en un lugar llamado Bacapa, probablemente en alguna parte del estado de Sonora. Sin embargo, Estebanico murió asesinado por los indios en Ahuican, Nuevo México. Este hecho provocó el repentino fin de la expedición. Y así fue como, sin ninguna prueba contundente más allá de los relatos de Estebanico, el fray Marcos de Niza se convenció de que aquellas ricas poblaciones realmente existían y que no podían ser otras más que las fabulosas 7 ciudades. El fraile Marcos de Niza regresó a la Ciudad de México narrando que había continuado la exploración después de la muerte de Estebanico y que había llegado a avistar a lo lejos una ciudad más grande que la Gran Tenochtitlan y que los nativos de allí usaban vajillas de plata y de oro, que decoraban sus casas con turquesa y que usaban perlas gigantescas, esmeraldas y otras joyas más. Al escuchar estas noticias, el virrey Antonio de Mendoza no perdió el tiempo y organizó una gran expedición militar para tomar posesión de aquellas riquísimas tierras que el fraile le había narrado con profusión de detalles. Así que al mando de esa expedición quedó un amigo del virrey, Francisco Vázquez de Coronado, quien llevaba como guía al fraile Marcos de Niza. El 22 de abril de 1540, Coronado salió de Culiacán al mando de un pequeño grupo de expedicionarios, en tanto el grueso de la expedición iría más lentamente a las órdenes de Tristán de Arellano. En cada villa española se organizaba la expedición terrestre, a la vez que partía otra expedición por el mar al mando de Fernando de Alarcón para abastecer a la expedición por tierra. Coronado atravesó el actual estado de Sonora y entró en el actual estado de Arizona. Allí comprobó que la historia de Marcos de Niza eran falsas al no encontrar ninguna riqueza de las que el fraile había mencionado, ninguna ciudad tan bella como 12 villas juntas, ni grandes catedrales tocadas con hermosas cúpulas doradas o puertas de turquesa. Solo encontró pequeñas casuchas hechas con barro, pobladas por unos indios con caras de pocos amigos. Asimismo, resultó falsa la aseveración del fraile que desde aquellas tierras se podía ver el mar, ya que como los dijeron los nativos a Coronado y lo comprobó él mismo, el mar se encontraba a muchos días de camino. Chicomostoc, o lugar de las 7 cuevas. Es el nombre del mítico lugar de origen de los pueblos tepanecas y xochimilcas, chalcas, acolhuas, tlahuicas, tlaxcaltecas, etc. Existe una asociación de Chicomostoc con ciertas tradiciones relativas al legendario Culhuacán, lugar de las personas con antepasados. En náhuatl codicial escrito, el símbolo o glifo que representa el topónimo de Culhuacán tomó la forma de una colina torcida o curva. Algunos investigadores han intentado identificar a Chicomostoc con una ubicación geográfica concreta, probablemente entre 100 o 300 kilómetros al noreste del Valle de México. Entre ellos quizás a la altura cerca de la actual ciudad de San Isidro Culhuacán. Dependiendo la fuente consultada, el papel de Chicomostoc varía desde el lugar inicial de la peregrinación de las 7 pueblos nahuatlacas hasta el lugar de paso de algunas de las migraciones salidas de Aztlán.
Según el Códice Butuniri, después de dejar Aztlán, la peregrinación llegó a Chicomostoc, donde se asentaron durante algún tiempo. De este lugar, los códices enumeran 7 peregrinaciones que se dieron de manera secuencial de los siguientes pueblos: Xochimilca, Chalca, Tepaneca, Aculhua, Tlahuica, Tlaxcalteca y Mexica. Cabe resaltar que diversos códices hacen mención de muchas otras migraciones salidas desde Chicomostoc, aunque sin especificar si dichos pueblos también salieron de Aztlán, tales como Cuatlicua, Mixquica, Amecameca, Huejoxinca, Matlaxinca, Malinalca y Cohuitzca, que se asentaron en todo el Valle de Anáhuac. Existe controversia acerca de la relación entre estos dos lugares. Entre las principales disyuntivas se encuentran que Tezozomoc no hace diferencia entre Aztlán, Chicomostoc y Culhuacán. Además, Fray Diego Durán, historiador español de la Orden Dominicana, asegura que tanto Aztlán como Chicomostoc hacen referencia al mismo lugar. La cabeza romana de Calitzlahuaca. Se trata de una cabecita masculina de terracota que, de acuerdo con el reporte del arqueólogo José García Pavón, fue descubierta en el año de 1933 durante unos trabajos de consolidación y excavación de la zona arqueológica de Tecajic-Calitzlahuaca. La piedra estaba dentro de una ofrenda funeraria entre varios objetos prehispánicos de barro cocido, hueso, cristal de roca, turquesa, cobre y oro. Cabe mencionar también que tanto la ofrenda misma, ubicada debajo de 3 pisos intactos de una estructura piramidal, como los objetos de oro que se hallaron, hacían insostenible cualquier sospecha de alteraciones del contexto precolombino que hubieran podido llevarse a cabo durante la época colonial. En el año de 1995, el Laboratorio de Arqueometría de Heidelberg, en Alemania, llevó a cabo un análisis de la pieza por medio de la termoluminiscencia y estableció como límites cronológicos de su manufactura de los siglos II al VI a.C. Los análisis estilísticos complementarios realizados por especialistas en arte romano del Museo del Vaticano, del Museo Británico y del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York también apoyan la hipótesis del origen romano de la figura. La revisión del sitio donde se efectuó el hallazgo y de las notas de campo del arqueólogo José García Pavón no ha revelado indicios de posibles alteraciones del contexto y por ende de intrusión colonial en esta figurilla. Teotihuacán. Considerada como una de las zonas arqueológicas más importantes y más exuberantes que hay en México, resulta difícil de creer el hecho de que a ciencia cierta no sabemos qué cultura en específico fue la que se encargó de construirla. El nombre original que ellos le pusieron a su urbe o el nombre de sus principales edificaciones. Mucho menos sabemos información acerca del idioma que hablaban, los nombres de quienes gobernaron esta ciudad o exactamente el modelo de gobierno con el cual se administraba Teotihuacán, la cual fue la ciudad más importante de la zona del centro de México durante los casi 800 primeros años después de Cristo. Por ende, tampoco se sabe qué fue lo que ocurrió para que Teotihuacán decayera y fuera abandonado. Hasta que varios siglos después, la peregrinación de los aztecas la redescubrieron en su ruta al lago de Texcoco y las ruinas de aquella magnífica ciudad los hicieron suponer que la ciudad fue fabricada por gigantes y que en aquel sitio fue donde los dioses se reunieron para elegir el sacrificio que sería el quinto sol. Finalmente, algunas curiosidades sobre la exactitud bajo la cual construyeron esta impresionante urbe son las siguientes. La base de la pirámide de Keops en Egipto es proporcional a la base de la pirámide del Sol. Recientemente se ha descubierto la existencia de túneles y de cámaras debajo de las pirámides del Sol y de la Luna. Y por último, la orientación tanto de las pirámides como de la calzada de los muertos corresponde loablemente a la de los 4 puntos cardinales, especialmente a la orientación de este a oeste de la calzada de los muertos, la cual coincide increíblemente con el movimiento de las Pléyades en la bóveda celeste. La Malinche fue una princesa hecha esclava. Malinci o Doña Marina fue la traductora, consejera y amante de Hernán Cortés durante la conquista de Tenochtitlan, vista por el Vox Populi como una traidora innata a su cultura y a los suyos. Lo cierto es que conociendo el pasado trágico de esta mujer,
a lo mejor se puede comprender un poco el por qué ella decidió ponerse del bando español y darle la espalda a las culturas de Mesoamérica, de las cuales ella fue presa de enormes injusticias hasta el momento en que ella fue obsequiada a Cortés. La Malinche probablemente nació en el año de 1500, quizás cerca de la ciudad de Coatzacoalcos, antigua capital olmeca situada entonces al sureste del Imperio Azteca en la región de la actual Veracruz. Ella pertenecía a una familia noble. Su padre era el gobernante de la ciudad de Painala y en su infancia parecía tener por delante un futuro prometedor. Pero todo se truncó cuando su padre murió y su madre se volvió a casar con un señor local. La pareja tuvo un vástago al que hicieron heredero de todas las posesiones, al tiempo que decidieron deshacerse de la pequeña Malinche. Aprovechando que una niña de la misma edad había muerto en el pueblo, hicieron pasar ese cuerpo por el de su hija y, amparados en la oscuridad de la noche, entregaron a la joven princesa a unos mercaderes. Estos la vendieron como esclava en el mercado de Jicalanco a unos comerciantes mayas, quienes a su vez terminaron por venderla al señor de Potonchán. Fue este quien finalmente la entregaría a Hernán Cortés en marzo de 1519 con otras 19 doncellas. Antes de la llegada de los españoles, cuando los dioses caminaban entre los hombres y nada se movía más rápido que los pies de los corredores veloces de la náhuatl, la vida que conocían los nativos se vio de pronto sacudida por una serie de sucesos que sin dudas no auguraban nada bueno. El primer presagio funesto fue un cometa de fuego. 10 años antes de la conquista se observó en el cielo una estrella que se movía, con espigas de fuego como si goteara. Era un cometa. Segundo presagio funesto, un rayo poderoso. Se cuenta que una vez cayó un rayo en el templo de Xigutecutli. No llovía fuertemente, solo lloviznaba y el trueno rompió sin sonido alguno. Tercer presagio funesto, el fuego que no se apaga. El templo de Huitzilopochtli, aún siendo de piedra, comenzó a arder por la noche por sí mismo. Cuando el pueblo se lanzó con agua para sofocar las llamas, éstas ardían con más fuerza. El cuarto presagio funesto, lago en llamas. El lago de Texcoco ardió. Sus aguas se levantaron al hervir y azotaron las casas, arrastrando a muchas de ellas consigo y matando a muchos más. Por las noches, una mujer lloraba desconsolada en las orillas del lago de Texcoco, aterrada por no poder esconder a sus hijos. ¡Ay, hijitos míos! Tenemos que irnos lejos. ¡Ay, hijos míos! ¿A dónde los llevaré? Sexto presagio funesto, el espejo de la guerra. Se pescó en el lago de Texcoco una ave extraña con un cráneo deformado, que se pensaba era un espejo, en donde se podían ver las estrellas. Moctezuma vio un mal presagio al mirar por segunda vez y observar una guerra en ese espejo. Séptimo presagio funesto, la lluvia de fuego. Llovió fuego. Del cielo cayó una estrella de fuego que desprendió colas de humo. Octavo presagio funesto, apariciones de seres deformes. A veces se lograba ver a seres deformes de 2 cabezas y cuerpos humanos, criaturas extrañas que, al poco tiempo de ser vistas, desaparecían. Los hijos de Cortés. Cortés tuvo 4 hijos destacables. El primer de ellos fue Martín Cortés Malinche, hijo del conquistador y de la Malinche, y puesto a servicio de Felipe II, desde que el monarca aún era príncipe de Asturias. Este participó en varias batallas del ejército español en Argelia, Italia y Alemania. Aunque conoció a sus demás hermanos en sus años de juventud, el momento más destacable de acercamiento entre él y sus medios hermanos fue en la Nueva España en 1563. Leonor Cortés Moctezuma. Ella fue hija ilegítima del conquistador y de Tecuitzpo Itzlazóchitl, hija de Moctezuma II. Leonor tuvo una vida pacífica y se sabe que, aunque convivió con sus medios hermanos, ella prefirió apartarse y vivir con su marido, un dueño de minas en Zacatecas. Martín y Luis Cortés Zúñiga, hijos del conquistador y de su segundo matrimonio con Juana Zúñiga.
Ellos dos fueron personajes que en 1565 protagonizaron una controversia con las autoridades del virreinato de la Nueva España y de la Real Audiencia, debido a las duras leyes que ellos propusieron al rey Felipe II para que a los hijos de los conquistadores les prohibieran derechos de heredar capitanías y otros favores, con el fin de fortificar a las autoridades reales y restarle peso a las familias de quienes derrotaron a los mexicas. Este movimiento político y económico resintió bastante en las familias de los conquistadores, quienes se sintieron menospreciados por la corona española, por lo cual se suscitaron conspiraciones en las cuales se acarició la idea de separar a la Nueva España de la jurisprudencia del rey de España. Este primer intento independentista pretendía hacer de la Nueva España un reino autónomo presidido por Martín Cortés Zúñiga, quien era apoyado por su hermano Luis y su medio hermano Martín, además de otros personajes disconformes con las leyes que les afectaban directamente a sus bolsillos. Lamentablemente, las autoridades reales disiparon a los disidentes, los capturaron y mataron a los cabecillas de ese movimiento insurgente, menos a los hijos de Cortés, los cuales sufrieron de tortura, y aunque las autoridades del virreinato querían también su pena de muerte, el virrey Gastón de Peralta y Bosquet y el rey Felipe II se apiadaron de ellos y les perdonaron la vida. Y bien, hasta aquí termina esta tercera parte. Nos queda la última, la cual estaré subiendo la siguiente semana. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no se olviden de darnos un like, el cual nos apoya muchísimo. Y si este tema les gusta y conocen a alguien más que también les puede interesar, compártenselo, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Eso sería todo y nos vemos la semana que viene para cerrar esta entrega. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.